desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo, y los saluda su anfitrión, Ding Dong, el jockey, ¿no? El disc jockey como Alan Freeman, que siempre aullaba a la hora de promocionar nuevas canciones en la radio norteamericana, así igualmente aquí también. Y hoy, como todos los días, como cada semana, me acompañan dos de mis queridos amigos que son aparte conocedores de lo que tiene que ver con el entretenimiento, con lo que es la cultura pop que todos disfrutamos. De este lado tengo al rockero más rockero, porque él vivió esa época. No la viví. No es cierto, mi buen Masacre. No está tan grande. Sí, no. Sí algo, pero no. Pues nada, acá saludos desde una isla en medio de la nada. Buena rola. Y el hechicero del rock, ¿verdad? Hombre poderoso, siniestro y misterioso. Así como, hagan de cuenta que es como Gorgoroth salido de así de entre las tinieblas, ¿no? Porque está perdido ahí en Canadá, por eso está en las tinieblas. Mi buen Orc, ¿cómo estás? Bien, disfruten el The Orc Hendrix Experience. Yeah. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema musical que es muy importante para nosotros y que realmente para muchas de las generaciones que todavía se encuentran en este mundo, afortunadamente, es una materia, por así decirlo, que no se puede dejar de tocar. Y para nuevas generaciones, aunque renieguen de ello, simplemente es influencia para lo que van produciendo después, digo. No tendrá a lo mejor mucha calidad para algunos de nosotros, pero el impacto del rock no tiene duda que está ahí presente incluso en la música moderna. Por ello mismo es que hoy vamos a hablar de cómo comenzó este movimiento que hoy en día todos conocemos como rock en sus primeros años, ya que hay diferentes etapas del rock y hoy vamos a hablar de su primera etapa, que es el nacimiento de este movimiento musical, pero que también tuvo tanto impacto que se convirtió en un movimiento cultural. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias, mi querido Orc, por la introducción. Siempre está Orc ahí detrás de los controles ayudándonos, acompañándonos para que salga esto así de maravilla, tranquilo y bonito para todos ustedes, amigos. Y por cierto, si ustedes no nos alcanzan a ver en el programa en vivo, mi querido Orc, ¿dónde nos pueden encontrar nuestros amigos si no nos ven los días viernes en vivo? Ya saben que pueden toparnos en nuestra repetición, en nuestro canal de YouTube, o pueden echarse en el camino, en el camión, en cualquier lugar donde no los asalten, en la plataforma de su podcast preferido, ya sea Spotify, Apple, Google, etc. Y sobre todo, si es que no quieren ver nuestros rostros horrendos, digo, pues usamos máscaras, amigos, pero sabemos que la fealdad no se puede esconder tanto, ¿verdad? Así que comprendemos si no nos quieren ver. El único guapo soy yo que no usa máscara. Es el guapo Ben. El guapo Ben. Nada más que muy barbón ese guapo Ben, ¿eh? ¿Y dónde están los ojos azules? Bueno, amigos, también recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Twitter para que ahí también convivan con nosotros, interactúen y nos comenten qué temas les gustaría también que tratáramos aquí dentro de este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, amigos. Y para entrar en materia, un poco de contexto acerca de este movimiento musical llamado rock. Corría el año 1965, de hecho estaba comenzando. Amanecía ese 1 de enero del año 65 y las radiodifusoras del Reino Unido como Radio Luxemburgo, sobre todo la BBC, por supuesto, por el alcance que tenía, Granada y otras tantas, despertaron con un sonido estridente y poderoso. Un sonido que, por supuesto, no era para nada similar a lo que se había escuchado anteriormente, no solamente del otro lado del charco en Estados Unidos, sino que en la misma Inglaterra no se había escuchado nada igual.
apenas un año atrás, los Beatles habían conquistado los Estados Unidos y en el 63 habían comenzado lo que se convertiría en un reinado de 7 años en las listas de popularidad, y su estilo de música, si bien no era similar a ese estilo musical llamado bubblegum en Estados Unidos, que era muy popero, muy suave y muy producido y pasteurizado para las juventudes norteamericanas, no era todavía ese sonido rudo y áspero con el que asociamos hoy en día al rock. Este era un sonido mucho más dinámico, un sonido muy fuerte, un sonido incluso distorsionado, que en algún momento el buen Bob Dylan llamó el estridente sonido mercurio del rock. Así es, amigos, sonaba por metal, y estos primeros acordes venían de la guitarra del gran Pete Townshend, que es bastante conocido entre los fanáticos de la música por ser el guitarrista de la banda The Who. Y con su sencillo I Can't Explain, que fue su primer sencillo, The Who abría el camino para el rock. Así que, amigos, vamos a comenzar con esto del rock y el origen de este movimiento en estos primeros años así muy tranquilos, donde encontramos a bandas como The Kinks, bandas como la misma The Who, y por supuesto solistas que también hacían bandas como ese super trío poderoso de Cream, Eric Clapton, y por autonomacia el hombre que se identifica con el rock, Jimi Hendrix. Así que vamos a hablar de todo esto, amigos. Vamos a darles un poco de entrada de cómo sonaban estas bandas. Desafortunadamente, por copyright y porque Lord no paga los derechos, no podemos tocar música, pero sí trataremos de explicarle más o menos a nuestro querido público cómo suena el rock. Y bien, mi querido Orc, de estas bandas primerizas que estábamos comentando, ¿tú alguna de ellas que escuches regularmente, que te haya impactado, una banda que te digas, no, sí, The Kings o The Who, u otra banda que no hemos mencionado todavía, pero que forma parte de esa época de principios, mediados más bien de los 60, con el movimiento de rock? Pues sí, es que, híjoles, qué buenas bandas empezaron a surgir en esa época. Y Justamente es la parte pues de la transición, de cómo va cambiando de este tipo de rock and roll, que es más, más bailable, más, pues sí, más popero, más guapachoso, que estaba hecho más para bailar, a entrar a este sonido más estridente, empezando a ser más agresivo, uh-huh, a pesar de ser armónico, como con más punch, por así decirlo. uh-huh. Yo creo que de esa época del rock, bandas que escucho mucho, obviamente a Jimi Hendrix. Y su experiencia, ¿no? Qué buenas rolas, que no solo empezó en esta transición hacia el rock, sino fue parte de este también híbrido movimiento que llamaron rock psicodélico, Uh-huh. porque siempre que tocaba estaba hasta el dedo de LCD. Que son dulces, amigos, ¿eh? Son dulces, no se crean. Tenemos excelentes exponentes, ¿no? Con canciones memorables como The Who. Tenemos Uh-huh. a la increíble Janis Joplin, también es de la misma época. Eh, Obviamente los Rolling Stones empezaron a moverse pues para ese lado ya un poco más, más rudo. Sí. Eh, Tenemos a Santana, aunque el estilo de Santana es como un híbrido entre el rock que se empezaba a manejar ya en esa época con el que se mantenía todavía del rock and roll, Uh-huh. porque no es tan agresivo, sí, es un poco más guapachoso, Sí, pero no llega a ser tan agresivo. sí, es muy melódico, y eso se debe, yo pienso, amigo, porque pues obviamente la influencia de Santana, siendo mexicano, pues necesariamente tiene que traer en su sangre, ¿verdad? En sus raíces, ese tipo de sonido
de la música tradicional mexicana, pero también de uno que otro sonido tropical por ahí que se va colando. Pues ya sabes, ¿no? Entre las fiestas y todo, bailas cumbias y salsas y no puedes evitar no escuchar esos sonidos y que se formen parte de tu sistema de alguna forma. Entonces, quieras o no, eso también le agregó una cierta ricura a la música de Santana, ¿no? Exactamente, digamos que el toque que él le imprime a su música, ¿no? Ujú. Precisamente la sangre mexicana que tiene, la inyectó en su tipo de rock y que le Ujú. da una combinación excelente. Otros excelentes exponentes son Joe Cocker, que tiene muy buenas canciones, o otro exponente del rock psicodélico y cómo no, cómo poder dejar pasarlos a los mismísimos Doors, Claro. que ahí empezaba el señor, el Rey Lagarto, precisamente con su reinado, corto pero grande. Sí. Y con esa frase, ¿no? Que lo enmarca todo. I am the Lizard King. I can do anything, ¿no? O sea, soy el rey lagarto y puedo hacer Lo lo que que quiera. quiera, se me antoje. Sí, que es parte de la filosofía del rock, amigo. Exactamente. Entonces, precisamente yendo, pues, un poco emulando lo que sucede con el arte, como la pintura, escultura y demás, Ujú. que al ir cambiando de corriente, normalmente la corriente que va entrando es completamente opuesta a la corriente pasada. Entonces, así es como se van dando los ciclos, ¿no? Sí, definitivamente, amigo. Y una cosa aquí muy interesante de lo que acabas de comentar fue cómo, más bien mencionaste una banda que es sinónimo de Gran Bretaña y al mismo tiempo generó una rivalidad sana con los Beatles, pero que realmente no son rivales, ¿no? Ellos han dicho en varias declaraciones que son muy amigos y todavía hasta la fecha los sobrevivientes de cada grupo siguen siendo muy amigos. Estamos hablando de los Rolling Stones y curiosamente los Beatles le abrieron paso, le abrieron las puertas para el resto del mundo a lo que después se le conoció como la invasión británica, amigos. Y esta invasión británica es precisamente el rock. Todos estos diferentes géneros, estilos musicales, todas estas bandas que venían del río Mersey, que es prácticamente la zona de los Beatles allá en Liverpool, que venían de Inglaterra, de Londres, de Manchester, de todas estas partes, invadieron ahora sí que las frecuencias radiales del mundo. Primero incursionaron en Estados Unidos, por supuesto, y todo gracias a que los Beatles tuvieron gran éxito y todos voltearon a ver, bueno, ¿y qué más tiene Inglaterra para ofrecer? ¿Qué más música hay para ofrecer? Después de que el género popular de música, como ya dijo mi buen Orc, el rock and roll, había sido dominado prácticamente por Estados Unidos, con exponentes de la talla de Elvis, que ya hemos hablado aquí anteriormente, de Little Richard, por supuesto. Hemos hablado ya también de El día que la música murió, que muy bien lo expresó mi querido Masacre en ese capítulo que tuvimos con el Big Whopper, con Buddy Holly, es decir, todo esto eran norteamericanos exportando su música y ahora tenemos a los británicos exportando su música. Y los Rolling Stones tomaron muchas canciones de los Beatles como covers y los Beatles se las prestaban, toma, y se convertían en éxitos. Pero lo curioso es que cuando los Beatles graban esa canción, al menos en los primeros años del 63 al 65, la canción suena muy relax, muy tranquila, muy dentro del pop, muy dentro de la onda que estaba siendo aceptada por los papás. Y cuando la misma canción la escuchan de mano de los Rolling Stones, no, viejo. Por algo decía el eslogan que promocionaba la banda: padres, ¿dejarían salir a sus hijas con un Rolling Stone? Porque eran peligrosos. ¿O tú cómo ves, mi buen Masacre? ¿Si eran peligrosos o no? ¿O era una exageración de la época? Pues eran peligros para la época. En realidad, casi todas las bandas de la invasión británica causaron como pánico, por decirlo así, con los conservadores norteamericanos, o bueno, Sí. la línea conservadora latinoamericana. Y pues sí, ¿no? O sea, los Rolling Stones eran como los rudos de esa época, ¿no?
O sea, era, si te gustaban los Rolling Stones, no te podían gustar los Beatles, para esas generaciones, ¿no? Sí, Porque no, como tú dices, se empezó a hacer una competencia que en realidad era inexistente porque pues, eran muy amigos, incluso por ahí hay recuerdo hay unos videos, es más, está ese video creo que en el documental de los Beatles que está en Disney, donde están dando un concierto como muy exclusivo de los Rolling Stones y está John Lennon, ¿no? Ahí apoyándolos Ujú. y cantando y todo, o sea, sí eran ellos muy amigos, pero digamos que mediáticamente o los mismos medios se encargaban de hacer esa rivalidad que en realidad pues no existía. Pero digo, ujú, pues para la gente y para la época, pues sí era así como que los polos opuestos, ¿no? Los Stones eran los chicos malos, los rudos, y los Beatles eran como Los chicos los buenos. poperos, los Ajá. fresas, exactamente, pero en realidad ellos nunca, entre ellos nunca tuvieron esa rivalidad, y pues como muy bien dices, quien eh, prácticamente había llegado como a picar piedra primero fueron los Beatles, un año antes de lo que comentaste, como bien como comentaste de los de Who, porque según esto, antes había habido, o bueno, antes de los Beatles, varios artistas o varias bandas británicas habían intentado llegar al número uno en sí, Estados Unidos y no habían podido, hasta que los Beatles dijeron, bueno, nosotros sí, pero digo, pues aparte se acompañaron de una campaña de marketing así, de que dijeron, bueno, nosotros Beatles vamos a ir a Estados Unidos, pero hasta que tengamos un número uno en Estados sí, Unidos, si no, no vamos. sí, Y muy cierto. entonces, así es, entonces hasta que tuvieron ese número uno en el 64, fue cuando fueron y iniciaron su gira, que pues ya es el recibimiento que todos hemos visto alguna vez en la tele, cuando ellos están bajando del avión y había como 3,000 personas ahí para recibirlos. Entonces Sí, digamos que ahí es cuando pues fueron como los primeros indicadores de esa invasión británica que se veía, y pues ya atrás siguieron, pues como tú bien dices, siguió The Who, llegaron los Stones, llegaron los Animals, llegó Kings, llegó David Bowie, Tom Jones. Híjole, bueno, es que creo que la lista de los grupos y solistas que tenían o que estuvieron en esa época, pues digo, eh, pues como tú bien dices, ¿no? O sea, sí fue realmente una invasión porque fueron muchísimas bandas, o sea, bueno, bandas y solistas, estaba también Deep Purple, estaba David Zeppelin. Bowie en su momento, Zeppelin, Black Sabbath, que Pink Floyd también entra todavía, Ah, sí. todavía alcanzó ahí, The Hollies, híjole, pues no me acuerdo, porque había otros que la verdad ya no trascendieron tanto como estas que mencionamos, pero pues digo, o sea, sí fue un mundo de bandas y de éxitos que llegaron a Estados Unidos. Ahí creo que se nos congeló el ding dong. Lo perdimos. Sí. Sí, entonces, digo, creo que de la invasión británica, pues hay muchas bandas que sobrevivieron y que, bueno, aparte están muy influenciadas por lo que, digamos que habían dejado atrás los norteamericanos, ¿no? Porque todas estas bandas, o la mayoría de las que hemos mencionado, venían influenciadas por el rhythm and blues, por la música sureña, o sea, vamos, todo lo que platicamos en el programa de pasado sobre el rock and roll, todos esos artistas que pues ya estaban para este momento, pues ya, digamos que en su decadencia o como ya iban para abajo, fueron todas esas bandas que influenciaron a los británicos. Y los británicos, pues se puede decir que se la regresaron a Estados Unidos, pues con todas estas bandas que llegaron, ¿no? Sí, justamente se empezó a dar esa guerra entre Estados Unidos y Inglaterra de mandar bandas, cada quien por su lado, para intentar llegar al mercado opuesto. Sí, así es, sí, porque también sí estuvo la respuesta estadounidense, por decirlo así, pero pues no sé, creo que ahí no tuvieron, en ese momento no tuvieron
como tantísimos, con qué responder, ¿no? Porque, bueno, ya mencionaste tú, por ejemplo, pues estaba ahí, bueno, digamos, estalló también en el 66, que todavía estaba como por ahí el movimiento de la invasión británica medio fuerte, digamos que para la altura del 66, cuando empieza el movimiento hippie, pues Estados Unidos contesta con, como tú ya bien mencionaste, a los Doors, con no sé, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Janis Joplin, pero digamos que yo creo que ellos ya iban más, como que ya venían, ellos venían como empujando más hacia el rollo de ya el rock psicodélico, o sea, como que ya más lo que seguía, que en realidad como la continuación de lo que le pegaban o para competirle más bien fuerte a la invasión británica, ¿no? Porque te digo, Sí, realmente, pues ellos ya no, pues no tenían con qué. sí, ahora ahí no tenían tanto punch. Pero sí, también justamente en esa época es cuando empiezan a, de alguna manera, fusionarse, pues, los distintos estilos de cada banda, dando pie a, pues, a diferentes ramificaciones del rock. Como mencionaste, el rock psicodélico, que es, la parte de los hippies, de todo pues, los que están drogados. Tenemos el progresivo, que es donde entra Pink Floyd, digamos, el rock clásico, rock pesado. Justamente ahí es cuando empieza como a diversificarse, dependiendo del artista, cada quien va metiendo como su propio toque, y entonces tenemos todas estas ramificaciones y variedades del rock. Sí, digamos que es bueno, por ejemplo, como tú bien mencionas que ahí en esta época es cuando se empieza como a ramificar el rock and roll. Bueno, digamos de ramificar, yo diría más bien como que a evolucionar, ¿no? Porque digamos todo lo que acabamos de mencionar del progresivo y el rock psicodélico y todo eso, pues sí fueron ramificaciones, pero como que también en su momento tuvieron como su punto fuerte, ¿no? Pero todo es como que a raíz de esta invasión británica, porque como que esta invasión británica con el sonido y la influencia pues de la música negra, del blues, del rhythm and blues, del jazz, digo, los Rolling Stones están súper influenciados por la música negra, incluso invitaban Ah, sí. artistas de color en la época de que todavía en Estados Unidos, aunque les gusta negarlo, todavía tenían su segregación de raza, y era como así a veces impensable que en algunos lugares se presentaban los Stones y tenían invitados negros, ¿no? Por ejemplo, hay una película, bueno, que fue como de las primeras películas de rock, se puede decir, donde fue como un festival y pues, estaban prácticamente todos, y ahí el dato curioso es que como va la alineación, primero empieza, bueno, hay un momento en donde sale al escenario a cantar James Brown, y después de James Brown siguen los Rolling Stones, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo decía, no, pues es que la comunidad negra pues ya tenía años viendo a James Brown, a lo que él hacía, y como que se les hacía así, a la comunidad blanca en Estados Unidos se le hacía sorprendente que, pues después de un artista, de color, pues estuvieran los Stones, ¿no? Así como diciendo, pues, este, eh, él es más grande que nosotros, ¿no? En cierta forma, ¿no? Así es como lo veían algunos, o como lo vieron algunas personas en Estados Unidos, porque repito, todavía estamos hablando de la época cuando en Estados Unidos todavía había segregación, o sea, cuando todavía la gente, había lugares donde los negros tenían que ir a comer, no podían hospedarse en los mismos hoteles, no Ah, podían sí. sentarse al frente de los camiones, o sea, eso todavía pasaba en esos momentos. Cuando los británicos, pues eso ya lo tenían como muy atrás, y creo que también eso fue parte de lo que ayudó, ¿no? Porque a ellos no importaba de qué color fueran, había música, que ellos hacían música para todos. Y creo que eso influyó en que también la invasión británica tuviera éxito en todos los niveles sociales de Estados Unidos. O sea, negros, blancos, ricos, pobres, todos escuchaban grupos británicos. Sí. De hecho, la historia de los Rolling Stones comienza precisamente con ellos haciendo covers de blues.
Así porque es. rock and roll no era permitido. O sea, es lo curioso de cómo se fue desarrollando también el movimiento, porque mientras que en Estados Unidos lo que estaba prohibido era el blues, porque era considerada, como bien dice mi querido Masacre, música de negros. En Gran Bretaña el blues estaba permitido, pero no estaba permitido el rock and roll. Era algo demoníaco que no se podía escuchar. Entonces muchas bandas de jóvenes en Inglaterra, para poder escuchar rock tenían que decir que escuchaban blues, y muchos se acercaron al blues y crearon sus propias bandas de covers de blues. Y lo que atraía a la gente, sobre todo en Inglaterra y después en Estados Unidos, cuando los vieron por primera vez, era que era un montón de niños blancos, ¿no? Tratando de ser negros y de cantar como negros y de sonar como negros y fracasar en el intento, ¿no? Sobre todo porque pues ves a exponentes del blues como Big Bill Brunsey, que es un hombretón, bueno, era, ¿no? Ya no era un hombretón así, un moreno y grandote, o veías a John Lee Hooker, que aunque era así delgadito y todo, le exudaba una hombría tremenda, y luego ves a Mick Jagger, que estaba bien delgado y escuálido y medio afeminado, y cómo hacía, aplaudía así en sus primeros videos, ¿no? De los Rolling Stones, y así como medio cohibido. No, decías, güey, estos cabrones se creen que son del blues, no saben qué es vivir en el blues, ¿no? Entonces ese tipo de cosas eran cosas que pasaban comúnmente en los conciertos de los Rolling Stones, pero que no fueron los únicos. También los Animals, ellos en Newcastle, en Inglaterra, sacaban todo lo que desechaban los, ahora sí que los norteamericanos, igual que lo hacían los Beatles, porque como eran ciudades portuarias, llegaba ahí mucho barco de Estados Unidos con cosas nuevas para ellos, y entre esas chucherías que traían había discos de blues. Entonces el blues necesariamente entró a la cultura de los chicos blancos de la Gran Bretaña y lo convirtieron en algo propio al crear su propio estilo llamado skiffle, que sonaba así como rápido, y que le daba como ese sonido también mucho más vibrante al blues, ¿no? Sí, como bien mencionas, pues por ejemplo la canción que es, digo, el éxito más grande que creo que tienen The Animals, que es The House of the Rising Sun, es un cover de una canción bueno, no saben quién es el autor, porque es una canción como muy popular de blues en Luisiana precisamente, y ellos ya fueron quienes hicieron la versión que todos conocemos de House of the Rising Sun. Pero Sí. pero en realidad, pues también, como tú bien dices, fueron de los primeros grupos de la invasión británica y estaban súper influenciados por el blues y pues sí, o sea, digamos que el rhythm and blues, el blues y toda la música negra que se considera en Estados Unidos fue lo que llegó a influir a todos estos grupos. Entonces, como bien dijo Lord primero, pues fue como que el movimiento contrario a lo que estaban de moda en ese momento, pero muy influenciado por música que realmente Estados Unidos o la comunidad blanca de Estados Unidos no escuchaba. No. Y que llegaba, y que sin embargo llegó a Inglaterra de alguna forma, y fue la influencia de casi todos estos grupos. Así es. Y de hecho, pues el rock, como lo conocemos hoy en día, de esas bases de las que hablamos ahorita, que tenía de bandas como The Who, The Rolling Stones y los mismos Kings, estas bandas igual ocupaban 3 acordes como lo hacía el blues, como lo hizo muchos años el rock and roll. 3 acordes básicos, y estos 3 acordes básicos creaban la base para la canción, y a través de la canción es como ellos expresaban ideas, sentimientos, con solos de guitarra, con alguna palabra aquí o acá en el estribillo, en fin, hacían un sinnúmero de malabares con estos 3 acordes, y eran cosas que realmente sorprendían a la gente. O sea, ver tocar a The Who, según dicen los que tuvieron oportunidad de verlos en aquellos ayeres, era toda una experiencia. No solamente porque tenían buena música y sonaba poderosa, sino porque también destruían sus instrumentos ahí en el escenario, cosa que pues era algo, no, nadie se imaginaba que algún día algún músico se iba a atrever a destruir sus instrumentos, ¿no? Sí, además como que salen muy baratos, ¿no? En cada esquina los regalan. Vamos a reventarlos, por supuesto. Por Sí. supuesto, ¿por qué no? Dale su Y fíjate, reventadita.
Y fíjate que qué buenas eran qué buenos eran esos grupos, que hasta la fecha, los que son sobrevivientes, porque digo, también hubo muchas bajas, como siempre en el rock and roll en el transcurso de los años, pero hay gente que todavía de esa época a ahorita, pues siguen siendo grandes, ¿no? Grandes del rock and roll, y que todavía algunos siguieron haciendo música, como por ejemplo, pues Ozzy Osbourne, que después le pegó un poco más al glam y después al hard rock, y después tuvo un reality y ahí anda todo viejito, pero ahí anda todavía Ozzy Osbourne, Mordiendo martillos. así Bueno, es. Y luego Eric Clapton, que también pues digo, el último gran éxito, y que es una historia súper triste, pero que bueno, es de sus últimos grandes éxitos, pues Tears in Heaven, y que lo tuvo hace, ¿qué les gusta? No sé, 10, 15 años, digo, y estamos hablando de ya éxitos, tal vez en los 90, no recuerdo bien la fecha, pero que todavía tuvo éxitos 30 años después, ¿no? De 60 y tantos hasta el 90 y tantos sí. o 2000, que tuvo otro éxito grande, me refiero a, no es que no haya tenido esos éxitos, pero sino todavía un éxito así a nivel mundial, a nivel masivo, que es Eric Clapton, ¿no? Que era parte de Cream, pues, De bueno, los Yardbirds. exacto, los Stones, que todavía siguen dando giras, Black Sabbath, aunque ya a veces tienen ahí de vocalista Ozzy Osbourne y a veces no, pero ahí andan también de repente haciendo sus giras. Pink Floyd, bueno, ya separados, pero también andan haciendo giras actualmente. O sea, creo que son músicos tan talentosos y tan buenos, y grupos tan buenos, y que nos dejaron música tan trascendental, que aún se sigue escuchando y aún siguen ellos todavía por ahí algunos, pues vivos, ¿no? O activos todavía. Sí, sí, muchos de ellos siguen activos, trabajando, otros incluso dando giras. O sea, los Rolling Stones siguieron dando gira todavía hace unos cuantos años, unos 10 años tal vez. Y ahorita su futuro es incierto, pues por la muerte de Charlie Watts, ¿no? Baterista de los Stones, pero estamos hablando de bandas que se crearon siendo ellos muy jovenzuelos. O sea, en algún momento, incluso, nada más para que lo pongamos en perspectiva, amigos, Paul McCartney dijo que tras la separación de los Beatles, él no sabía qué hacer con su vida porque era el único trabajo que había tenido. ¿Y cuántas bandas no eran lo mismo? Cuando consideramos que, por ejemplo, el vocalista de Who, que es el señor Dalton, por supuesto, dijo en alguna ocasión que él se había unido a The Who cuando tenía 16 años. Y Keith Moon, que era su baterista, que desafortunadamente murió muy joven, en el 79, tenía creo 14 o 15 años cuando empezó a trabajar con The Who. Entonces imagínense el tiempo que muchas de estas personas han dedicado a esto, y que hoy en día son octogenarios, muchos de ellos, si no es que la gran mayoría. Sí, pues ya cuánto llevan de hace, o sea, van 60 años desde que iniciaron sus carreras aproximadamente. Sí. Sí. Sí, pues digo, también bueno, es que Tom Jones, por ejemplo, también anda todavía por ahí. La verdad no Sí. sé ni cuántos años tiene, pero Tiene como todavía, 2000 años, sí es cierto. sí, sí, y todavía hacía sus giras ahí bueno, no sé si todavía lo tenga, pero todavía tenía sus shows ahí en Las Vegas. Tiene la edad de Dave, la mamá del señor Burns, güey, 100 millones de años. sí, yo creo que sí. Y bueno, David Bowie también, que bueno, nos dejó hace unos cuantos años, pero también él siguió, trabajando. O sea, vamos, muchos de ellos, aún después de que pasó ese fenómeno, pues siguieron o siguen, adelante, ¿no? Y aparte que Sí. durante esta invasión británica, como bien dice Ork, se sentaron las bases de ahí salieron como varias ramificaciones del rock and roll, ¿no? El progresivo, el psicodélico, y lo que más me gusta, pues las bases del metal, porque pues ahí entre Black Sabbath y Led Zeppelin, se puede decir que son los que empezaron ahí a sentar las bases del metal como lo conocemos. No quiere decir que antes no hubiera grupos que no tuvieran esa influencia, pero pues propiamente creo que ellos dos fueron los primeros que lo hicieron así como a nivel, pues ya más masivo, más comercial, pues. Sí, justamente donde allá se empezaba a sonar la batería más agresiva, con más punch.
ya tenía mucho más presencia, a diferencia de, no sé, por ejemplo, con los Beatles, ¿no? Que la batería más armónica que un ta, 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 ta. ¿sí? A diferencia con estas bandas que empezó el pa, 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 pa. Y también cortesía de Kid Moon, que era un salvaje con la batería. Según los que lo conocen, tenía hiperactividad. Digo, ya saben, en los años 60 no existían todavía ningún tipo de estudios psicológicos como los que tenemos ahora, pero dicen que por la personalidad que él desplegaba, seguramente sufría del déficit de atención e hiperactividad y demás. Entonces él estaba... Y era una forma de tocar la batería como nadie había visto y que nadie vería sino hasta que Led Zeppelin apareciera en escena con John Bonham, y es algo que ha marcado a muchas bandas después. O sea, simplemente no podríamos hoy hablar de grandes de la batería como Lars Ulrich de Metallica si no fuese por el trabajo de Kid Moon, por ejemplo, en esos primeros años con The Who. Y si tú escuchas su batería, es algo realmente difícil de copiar, pero que también mueve mucho a la música. Digo, el ritmo lo lleva el bajo y la batería, por supuesto, pero es algo que realmente te inspira. Simplemente escuchan amigos, My Generation, que es precisamente de ese año 65, y era el disco que estaba promocionando su sencillo I Can't Explain, que abrió todo esto para muchas bandas. Y si tú escuchas My Generation, en la parte final, la forma en la que toca Kid Moon su batería, es completamente disonante, discordante, pero al mismo tiempo está armonizado con todo, que es la banda, y con el mensaje de la canción. My Generation tiene una parte que dice, espero morir antes de que me vuelva viejo, y digo, para nadie de los de Who, salvo para Kid Moon, se ha hecho realidad, pero la idea era esa, la frustración de ser joven, no saber qué dirección tomar, que el mundo te presione, porque ya es hora de que tengas un trabajo, ya es hora de que contribuyas a la sociedad, con tu familia, y no tener una dirección específica ni fija, y eso llevó a una canción que hoy en día es una de las canciones más importantes y se sigue escuchando. Sí, ¿no? Y aparte también, bueno, digo, hablando de The Who, pues también el bajista, que tiene un apellido impronunciable, y que, sí, y que es más, sí, y que es más conocido como The Ox, y yo lo entiendo porque sus apellidos está como complicado. Y pero digo que también, digo, es un bajista de los mejores, o sea, eh, todos los acordes, o bueno, la mayoría de los acordes que tocan la mayoría de las canciones de The Who, digo, o sea, yo sé que luego todo el mundo dice que el bajo no suena, pero pero, pero si ponen atención en lo que hace él híjole, pues es que todas, en My Generation, ¿cómo se llama la canción esta que sale En American en Beauty, The Sí, Secret, Teenage Wasteland. no, la de Won't Get Full Again. no, la que suena cuando empieza la canción cuando empezaban las series estas De CSI, ¿no? de CSI, ajá. Won't Get Full Again. ¿Es esa? Sí. Bueno, bien, en esa canción, ándale, esa, exacto, sí, en esa canción, si escuchas el bajo, dijo, o sea, está bien, está perro, digo, cualquiera que toque el bajo o que lo intente, sí es así como de las canciones que ya debes de tener cierto nivel para poder tocarla, o sea, no cualquiera la toca, y digo, si nos ponemos a analizar las edades que ellos tenían cuando tocaban eso, si dices, uff, o sea, pues genios, ¿no? Todos ellos. Ni siquiera habían llegado a los 30 años todavía cuando salió esa canción, por ejemplo. Y en la parte del coro de Won't Get Full Again, ahí es donde te das cuenta de la magistral forma de tocar de John Entwistle, el bajo. Pero si quieres escuchar un bajo sólido y contundente de Entwistle, escucha The Seeker, que es la canción que sale en Belleza Americana cuando el personaje de Kate renuncia a su trabajo y sale en la panorámica del vecindario, y esa canción que sale ahí es The Seeker. Y esa canción, amigos, es todavía mucho mejor que My Generation.
Sí, creo que las dos que mencionamos son mejor que My Generation y están más complicadas. Totalmente, sí. Pero digo, la más famosa es My Generation. Bueno, y Ujú. también digo, mencionar que, o sea, tenían tanto talento que, por ejemplo, ya ves que escribieron una ópera rock, fueron los primeros que dijeron, pues, si ya hacemos rock, pues podemos hacer una ópera. Y ellos escribieron la de, no, fue Her, Tommy, ¿no? Me parece, o Tommy. Tommy. Tommy, ¿verdad? Ujú. Ajá. Y ellos fueron como de los pioneros en hacer ópera rock, pero ya tal cual, o sea, para una obra en Broadway, así ya con música hecha especialmente, o sea, fue The Who, por ejemplo. Sí, al Entonces, estilo Cristo Superestrella, sí. así es. Entonces, ellos fueron de los pioneros en hacer eso. O sea, vamos, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de músicos británicos súper talentosos y pues que con razón conquistaron Estados Unidos y estuvieron tanto tiempo en número uno, ¿no? Digo, Deep Purple, por ejemplo, o sea, Deep Purple también es otro grupazo que estuvo ahí en la invasión británica y que, pues bueno, digo, ¿quién no ha escuchado el tan, 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 tan? tan. Y es Deep Purple, o sea, es un riff que se te pega y no lo olvidas No de nos hagas Smoke on the copyright Water. universal, por favor. Pues tiene que ser más de 10 segundos. Y no lo Qué fueron. bueno, qué bueno. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién no conoce ese riff? Digo, aunque sea gente que no le gusta el rock and roll, ha escuchado eso Sí, y lo identifica. O sea, vuelvo a lo mismo, genios, genios. O Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, que ellos eran, bueno, ellos creo que fueron los primeros que se les ocurrió, y se le ocurrió, por lo que sea, a Tommy Iommi, que es el guitarrista de Black Sabbath. está. Ajá, eh, ponerle ahora sí que a la banda Black Sabbath, porque ellos tuvieron otros nombres así, pero no tenían así como mucho éxito, hasta que un día, pues, bueno, vivían en una zona obrera de De Gran Manchester. Bretaña. De Ajá, Birmingham. Ujú. así es, ellos, su destino, como quien dice, porque parece película, el destino de la gente que trabajaba ahí era trabajar en las fábricas de metal, ¿no? Sí, en las fundidoras de Ajá, acero las y todo eso. fundidoras. Así es, ese era su destino. Y ellos, pues, no querían terminar así. Y hicieron su banda, pero al principio no tenían éxito, ¿no? Y tenían así como un chorro de nombres, hasta que un día que salieron y venían de regreso. Bueno, para esto sí hay un dato curioso ahí de Tommy Iommi, que sí trabajó en esas fundidoras y, De hecho, y sí. perdió la punta del dedo, o sea, como guitarrista, perdió la punta del dedo en un accidente. De hecho, Y fueron dos amigos de estos dos, ajá, de estos dos, exacto, pero de este perdió más, pues porque es más grande y este un así poquito es, menos. Pero así sí, es, se rebajó. y así es, y se completó con unos, pues con unos insertos de goma que él mismo se fabricó. Sí. Y que muchos dicen que eso es lo que le dio el sonido que tiene Black Sabbath, ¿no? De la guitarra. Porque pues él quería seguir tocando guitarra. Dije, no, pues ya me los fregué, pero yo voy a seguir y me pongo aquí mis gomitas y órale, ¿no? A darle. Y entonces eso, aunado a que un día salen del trabajo y ven que hay una fila enorme en un cine, que estaban estrenando una película de bajo presupuesto que se llamaba Black Sabbath. Y entonces dijeron, oye, pues hay un chorro de gente que paga lana y se forma para que los vayan a asustar, ¿no? ¿Qué les parece que hacemos lo mismo, pero en la música? O sea, nosotros vamos a hacer el grupo que va a tocar música, pero como si fuera el equivalente a las películas de terror, ¿no? Vamos a hacer música de terror. Y creo que le dieron en el clavo, porque el sonido por esta situación que le pasó a Tommy Iommi, y la voz de Ozzy Osbourne, creo que le Osbourne. dieron así como que le dieron en el clavo. Y eso que cuando llegaron a Estados Unidos y todo, la Rolling Stone decía que era una porquería, que eran repetitivos, que no servían, y son de las bandas que, pues digo, ya están en el Salón de la Fama y demás, ¿no? O sea que ellos sí pueden decir, en tu cara, Rolling Stones. A todos Sí. nuestros amigos reggaetoneros y jovenzuelos que no saben ni de qué estamos hablando, los reto a escuchar la canción porque curiosamente la banda, un disco y una canción todos se llaman igual. Entonces, Sí,
los reto a escuchar la canción Black Sabbath por primera vez en sus vidas y que no les dé miedo. Al principio, como se nota, a ver si es cierto. Y sobre todo Sí, la voz de Ozzy Osbourne, que es La una voz voz de muy Ozzy. especial, justamente como de película de terror. O sea, está excelente. Bien dicho, mi buen orco. Le diste al clavo ahí a esa parte. La voz de Ozzy Osbourne. Y nada más dato curioso, amigos, que conozcan de Black Sabbath y que a lo mejor estén interesados en saber un poco más. Sí, el grupo lanzó una convocatoria de audiciones y buscaron una muy buena voz para su banda, pero lo que le ganó el papel a Ozzy Osbourne en definitiva fue que era un tipo raro que encajaba bien con la naturaleza de Black Sabbath, porque dicen sus compañeros de banda que cuando él llegaba a las audiciones y andaba paseándose por Birmingham, paseaba a su zapato como su mascota. sí, digo, pues. Se va jalando de un cordón su zapato, güey, llevándolo como si fuera su perro, güey. Sí, pues Ozzy siendo Ozzy, ¿no? Sí, hoy en Digo, día pagan por tener una mascota piedra. Él lo inventó antes. sí, Tómenla, pero los que querían sus piedras, él con un zapato, cabrón. sí, sí. Oye, o como hace poco que platicó lo de la mordida del murciélago, ¿no? Porque digo, es una anécdota súper famosa en Una el rock and leyenda. roll, y que después dio su versión original en su programa, en su Reddit que tenía, Ah, y que sí. como tú dices, ¿no? Para los amigos que no saben, en un concierto de Black Sabbath, pues había murciélagos, ¿no? Que eran parte como pues ahora sí que del La performance. escenografía. Ajá, sí, del performance de la banda. Entonces está Ozzy aquí cantando y toda la onda, y se le ocurrió agarrar un murciélago y arrancarle la cabeza de una mordida. Y pues no, toda la sangre fue espectacular, así se volvió eso legendario. Digo, pues eso creo que fue en los 70s y duró, o sea, fue una leyenda así eso durante 20 años o más. Sí. Y cuando tuvo su reality en MTV, MTV, creo. Uh-huh. ajá, alguien le pregunta de la anécdota y dice el güey, es que yo pensé que era de goma. Sí. Por eso te digo, Ozzy siendo Ozzy, o sea, y lo dice Sí. real, o sea, real, les dice, güey, yo pensé que era de goma, por eso lo mordí. Si Sí, no, es no que lo como hubiera le mordido. estaban aventando cosas y dijo, sí, ha de ser de goma, pues cámara. Sí, exactamente. Pero esa explicación la dio como 20 o 30 años después, o sea, Ozzy siendo Ozzy, vuelvo a lo mismo. Sí, lo que me Sí, sorprende es de que hoy en día aún se acuerde de las canciones, porque apenas si puede pronunciar su nombre. Sí, sí, bueno, es que Ozzy se metió hasta los dedos. Es más, para que Motley Crue, que en su época fue una de las bandas que más le entró a las drogas y más desmanes hizo, que lo que reflejan en su película de Netflix es nada con la realidad, para que esta banda diga que Ozzy Osbourne les ganaba, pero por mucho en ese tipo de desmanes, pues digo, ya se imaginarán cómo habrá Sí, sido Ozzy. O sea, de la leyenda legendaria con Ozzy es cuando se inhaló la línea de hormigas, güey. O sea, pinche sí. loco. sí, pero las canciones se las sabe de todas, pero sí, pregúntale cómo se llama y Sí, sí, sí. le cuesta. Sí, no, Sí. pues es que ya le pasó factura. Digo, como bien dice Ding Dong, pues ya es un octogenario, porque estamos hablando que en esa época todos eran muy jóvenes, o la mayoría eran muy jóvenes, y ya ahorita, pues sí, ya anda en los 80, ¿no? No sé cuántos años tenga. O sí, tiene 80, ¿qué? Ay, ahorita te digo, se me olvidó su edad, pero sí, ya le está tirando no es cierto, tiene 74. El Nació en el Ozzy tiene No, 74. 78. no, pues se ve como de 90, güey. O sea, sí, ya está bien. Es que sí, o sea, te digo, todos esos excesos pasan factura. Y sí, si ven a Ozzy, sí, uno entiende perfectamente por qué Ozzy está como está físicamente. Sí, es por eso, pues, por todo lo que se metió, güey. Y no fue el único. Y creo, alguna vez él lo dijo, la presión de la fama lo orilló a hacer cosas todavía más locas de las que él jamás hubiera pensado en su tiempo joven, ¿no? ¿Y cuántas bandas no hicieron lo mismo? ¿Cuántas Sí, bandas y solistas y grandes artistas no cayeron en lo mismo? Un claro ejemplo, quien prácticamente definió al género con su estilo de tocar, que era Jimi Hendrix. sí, Si recuerdan, o sea, Jimi Hendrix murió por una sobredosis Sobredosis, sí. prácticamente, o sea, se metió tanto alcohol y drogas
que se ahogó con su propio vómito. Si es que justamente entraba la época hippie, que era pues, sexo, alcohol y rock and roll. Bueno, y drogas. Sí, y amor Y no libre, en ese orden. Amor libre. amor libre, amor libre, sí. Bueno, ahí el orden, pues ahí más o menos, Sí, como mejor te Quieran caiga. sí, bueno, aquí aplica igual, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, o sea, jodidos iban a salir como se lo metieran. Sí, Exactamente. Sí, y que obviamente muy conocido, ¿no? Que se ponía los cuadritos de LCD debajo de su banda. Entonces, mientras sudaba, iba absorbiendo pues toda la droga. Entonces, en sí. todos los conciertos estaba hasta el sorbete. Sí, Y también, pues, su leyenda, ¿no? O sea, estamos hablando de quizá el mejor guitarrista de toda la época primigenia del rock, cuando este género apenas estaba en su infancia. Y tenemos a bandas como The Kings, ¿ok? Que Dave Davis, el guitarrista de The Kings, insatisfecho con el sonido de las guitarras y de las limitadas distorsiones que había, decidió un día nada más así que agarró una navaja de esas para afeitarse, tómala, pues, pum, pum, por atrás le dio al amplificador, así unos raspones, luego conectó su guitarra y ¡tran! ¡Tran! Dijo, este es el sonido que estoy buscando. Y con eso logró la canción más popular de The Kings, You Really Got Me. Y ese sonido que también, como dijo mi buen Masacre, ¿no? Así como Deep Purple, ese riff, todo el mundo lo conoce y lo identifica y dice, eso es rock. También cuando escuchas ese dices tú, no man, eso es rock, güey. Suena a rock y suena así áspero, rudo. Eso ya es un avance muy grande. Eso fue en el 65. Y cuando Jimi Hendrix entra en escena en el 67, habían apenas pasado 2 años. No manches, los solos que tocaba, carnal, y los juegos de acordes que hacía. Sí. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, creo que la mayoría de los artistas de la época y de la invasión británica es la música que ha trascendido, o el rock clásico, si quieres verlo así, o no sé cómo llamarlo, pero es la música que ha trascendido generaciones, ¿no? Pues sí, Porque clásico es... incluso ahorita todavía tenemos esperanza de que todavía tenemos chavitos que les gusta, ¿no? Todavía hay muchachos que están interesados en formar bandas y están chavos, ¿no? 14, 15 años y están en la edad óptima para hacer una banda bien y todo, porque, digo, estamos hablando de que estas bandas comenzaron a esas edades y sin ningún entrenamiento musical muchos de ellos. Realmente no sabían, solamente Pink Floyd creo sabía tocar música porque ellos habían aprendido, pero de las bandas, a lo mejor uno sí sabía tocar, a lo mejor uno había sido influenciado por ciertos géneros musicales mucho más cultos, ¿no? El caso de Charlie Watts, incluso cómo agarraba las batacas, daba a entender que él sabía de jazz. Sí, exactamente. Uno entre cuantos güeyes que estaban tocando en ese entonces, ¿no? Durante todo el periodo y por toda Inglaterra, ¿no? Sí, es muy, muy interesante, ¿no? Muchas bandas se forman no, pues tengo una guitarra, estoy como que aprendiendo a tocarla. Pues cámara, le digo pues, a unos cuates, ¿no? Vengan, si vamos a formar una banda. Entonces realmente no es de que, no, pues nos conocimos en clase de guitarra, en clase de música o algo así. Sino Como simplemente... el rock de los Simpsons, ¿no? O sea, no era así. Sí. Exactamente, son unos compas de ahí de la cuadra que dijeron, a ver, güey, vente, o sea, ahí tengo un cuate en la escuela que ahí más o menos toca el triángulo, pues tú vente también y hacemos una banda. Sí. Lo mismo, pero aquí, güey, en los tambores. Exactamente. Así como aquí en los tambores, güey. Sí. Y creo que ahí también el estereotipo del rockstar, creo que ahí también fue donde nació, ¿no? Porque sí fueron bandas que tuvieron los excesos, casi todas las bandas tuvieron bajas dentro de sus miembros por lo mismo, o sea, Pink Floyd, Syd Barrett, que es una historia súper triste, Sí. pero pues fue también de esos, él propiamente no falleció en ese momento, No. pero se metió tantos alucinógenos y tantas porquerías Mucho LSD. que sí, y que acabó loco. O sea, llegó un momento que él ya no sabía ni quién era él. Y a sus compañeros de banda, pues a David Gilmour, Roger Waters. Roger Waters, a Richard Wright,
Nick bueno, que también ya Mason. falleció, pero Ujú. vamos, él en diferentes circunstancias, pero vamos, les dio tanta tristeza ver cómo una persona que había sido tan creativa, tan alegre, tan el alma de la banda en su momento, porque todos lo han dicho, cuando lo volvieron a ver era una piltrafa, ¿no? Entonces, sí es una historia muy triste, él falleció ya muchos años después, pero a consecuencia de pues todo lo que se metió, del atasque de drogas que se hizo. Y tal vez había sido por las presiones y por lo jóvenes que todos ellos eran y porque también en ese momento no existía era una época de experimentación, no existían tal vez lo que ya ahora todos conocemos y lo que todos sabemos y que muchos lo siguen haciendo, pero por lo menos ya están conscientes de que se están haciendo pedazos. Y en aquel momento, pues no, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, porque era una época de experimentación. Y con drogas que realmente nadie sabía cómo funcionaban y seguían siendo legales. O sea, el LSD para entonces no era conseguido de forma ilegal como hoy en día. Podías ir prácticamente a cualquier droguería y te lo daban, entonces pues se le hacía muy fácil irlo y conseguirlo. Y tristemente, aunque muchos digan, las drogas no hacen nada, güey. Sid Barrett murió, a lo mejor murió hasta el 2006, pero Ya por el por daño que ya se había hecho. sí, porque le dio diabetes a causa del abuso de drogas, amigo. Imagínate, a lo mejor no lo mató una sobredosis o algo, pero por el abuso de drogas le dio diabetes y adiós. Exacto. Y, No, y Sid Barrett podríamos decir que físicamente murió hasta el 2000 y algo, pero 2000. físicamente, sí, no, ya. pero Sí, mentalmente ya estaba muerto desde el 70 por ahí, algo así. sí, Sí, es que sí, justamente todos esos excesos, a fin de cuentas, no necesariamente una sobredosis tiene que ser suficiente para matarte al momento, sino esos excesos, las secuelas que te empiezan a dejar al ujú, correr los años, pues en algún momento te va a pasar factura. Pues ahorita Ozzy Osbourne lo podemos ver como un claro ejemplo. sí. Él es un claro ejemplo de una persona que no llega todavía a los 80 años, pero se mueve como un anciano de casi 100 años, ¿no? Y ya Incluso lleva rato así, y no, entonces. sí. Y muchas otras personas hay igual casos, ¿no? Hay casos, también es cierto, de una recuperación increíble, de una recuperación prácticamente milagrosa y se salvaron de un desastre físico, ¿no? Muy grave. El caso de Joe Cocker, que digo, él ya también murió, pero él murió por otras cuestiones, una falla cardíaca, y que realmente no murieron por las drogas porque se mantuvieron sobrios por el resto de sus vidas después de haber caído en lo más bajo de lo más bajo del alcoholismo. El pobre eh, Joe Cocker incluso estuvo a punto de estar en la quiebra por el abuso del alcohol, ¿no? Exactamente. Bueno, pues el caso de Sid Vicious o de este Scott Weiland más adelante, Más adelante, sí, sí, también les pegó cabrón. sí, una cosa terrible y jóvenes, ¿no? O sea, vidas destrozadas en una edad muy joven. Ahí tienes al Club de los 27 que lo comenzaron los mismos Janis Joplin, Exactamente. Jimi Jimi Hendrix Hendrix, y Jim Jim Morrison, Morrison, sí, y todos por drogas. sí, así es. Es que Y que justamente. Ajá, continúa. sí, perdón, y que también la historia de Janis Joplin es así súper trágica. La Sí, gente que dice que no se muere de amor, pues, ahí les invito a que revisen la biografía de Janis Joplin. Bueno, más adelante también de Amy Winehouse, pero del periodo que estamos hablando, pues, lleguen ahí a la biografía de Janis Joplin y van a ver cómo si hay gente que muere por amor, y Janis Joplin es un claro ejemplo de ello. sí, y tristemente porque Joplin pues era una mujer que amaba demasiado, o sea, era muy abierta con sus sentimientos y en un mundo en el que pues eso no es bien visto, no porque sea malo, sino porque la gente no está preparada para algo así. Sí, Sí, no, entre eso y que se aprovechan. Sí, sí, sí. Y que son artistas por el hecho de no buscar la fama, sino por el hecho de ser unos seres, pues no sé, tan sensibles, ¿no? Unos humanos tan sensibles a las artes. Porque Janis Joplin, muchas veces lo declaró, que ella lo que la llenaba en su vida, lo que la hacía sentirse viva, era cantar. O sea, a ella no le sí, importaba, ella podía haber estado cantando en el metro y ser pobre, pero ella con eso se sentía completa. Entonces, en paz, eh, sí. sí, así es. Entonces, pues imagínate realmente eran personas que le apostaban al talento, al hacer las cosas
o al crear música pues por hacer música, ¿no? No por ser un rockstar, que en ese momento no existía el concepto de rockstar como lo conocemos, ni por el dinero, ni por la fama, sino por querer, pues por amor a la música, porque la mayoría de ellos, todo lo que hicieron, lo hicieron por amor a la música. Sí, es curioso que a ellos su carrera musical fue un tanto diferente de cómo fue con los Beatles, porque los Beatles tenían esa figura paterna con el manager, que digamos los pone un poco en cintura, a diferencia de ya esta generación de nuevos rockeros, no tenían esa figura paterna, eran, digamos, tirados a su suerte y por eso, pues, tenían todo este tipo de excesos. Y que a la mayoría aparte les vieron la cara. O sea, si te fijas, Exactamente. representantes, empresarios, ejecutivos, les vieron la cara porque realmente ellos eran artistas, no eran hombres de negocios. Sí, a fin de cuentas eran unos chamacos que alguien más vivo agarró y dice: "Cámara, tú vente conmigo, yo te ayudo a ser famoso", y pues sí, le clavaron el diente lo más que pudieron. Y a fin de cuentas no les ayudaron con esa orientación, que fue donde terminaron metiéndose de todo. Ahí tienes el caso de los Hollies, por ejemplo, que era una de esas bandas británicas también, por cierto, y si no recuerdo mal, de Manchester, que tenían tanta sensibilidad que fueron los primeros que con éxito lograron esa fusión del folk, la música así estilo Bob Dylan, con letras de introspección y la música potente del rock, ¿no? Ese sonido agudo del que hemos estado hablando. Y pues fueron engañados, estafados y demás. Y hoy decimos, los Hollies, sí, claro, ¿no? La canción esta de Estación de Autobús, que seguramente algunos habrán escuchado en estas películas de terror de donde sale Patrick Wilson, ¿no? Pero no son tan conocidos. Y se quedaron así Sí, como ahí, en el limbo, porque fueron estafados financieramente, ¿no? sí. Sí, o sea, digo, el mismo, bueno, es que todos, algunos se alcanzaron medio a recuperar y recuperaron a veces sus nombres o a veces ya alguien se aprovechó y registró el nombre antes que ellos, pero pues ellos dijeron, bueno, ya ni modo, vamos a seguirle. Y tuvieron que esperar a muchos esperaron o tuvieron, no esperar, sino que esas estafas acabaron hasta que murieron los que en ese momento habían sido representantes que los estuvieron sangrando durante años y años y años con el trabajo que ellos hicieron. Y vamos, o sea, creo que todo, vuelvo a lo mismo, creo que esta parte del rock, de la historia del rock, abarca, o más bien fue como los inicios de lo que ahora tenemos como un concepto de un rockstar, ¿no? O sea, drogas, sexo, el rock and roll, que les ven la cara, que ellos tienen problemas con alguna sustancia, o problemas de mujeres, o todo eso, y que luego acaban en la calle o acaban casi, o muertos. Creo que esta época fue la que, donde se inició todo ese concepto que nosotros tenemos actualmente de lo que es un rockstar o lo que es un rockero, o lo que tu mamá te dice, esos son bien marihuanos. Sí. Y hablando de esta influencia que tiene la figura del rockstar, no podemos dejar de lado la influencia cultural que tiene también el rock. No es coincidencia que también durante el 65 se le nombró a Londres como la ciudad de la cultura. Y si alguien ha escuchado por ahí el término Swinging London, ¿no? La ciudad vibrante de Londres, pues es precisamente venido de este movimiento que fue prácticamente una revolución cultural y social a gran escala, donde tenemos a personalidades como Mary Quant, quienes no sepan, es la creadora de la minifalda, personalidades en Estados Unidos como Andy Warhol, que creaban el concepto del arte pop, y también un sinnúmero de ideas, pensamientos y de sensibilidades artísticas que cambiaron no solamente la Inglaterra de los años 60, sino el mundo en general. Y mientras que bandas como los Beatles y otro tipo de artistas de esa época tenían que vestir todos con trajecitos y todos macheados igual de color negro, azul o lo que sea, y dar una reverencia al terminar las canciones y todo. Estas nuevas bandas se vestían como querían, no les importaba nada, tenían una actitud mucho más agresiva y áspera, y esto fue
esparciéndose a todo el espectro cultural y social, al grado de que incluso podemos decir que el rock es el mm, causante, sino el principal, uno de los causantes principales del movimiento hippie de la paz y el amor, no a la guerra de Vietnam y el amor libre ante todo, ¿no? Ustedes no sé cómo lo vean, mis amigos. Yo pienso que sí tiene mucho de verdad esto, de que el rock influyó en el movimiento del Flower Power, ¿no? Que es el movimiento hippie, pero que hoy en día fue tan grande ese impacto que hagan de cuenta que es como tirar una piedra a un lago y esas ondas que hace, esa reverberación la seguimos sintiendo incluso a 60 años de distancia de esa época. No sé ustedes cómo lo ven. Creo que sí es así, amigos. Ustedes no sé, denme su opinión al respecto. Sí, claro, digo, por ejemplo, volviendo otra vez a Black Sabbath, o sea, la canción de Black Sabbath de War Pigs Mm, en Estados Unidos la querían prohibir porque es una canción que específicamente su letra trataba de, o trata acerca de la guerra y en ese momento se enfocaba mucho en la guerra de Vietnam. Y es Black sí. Sabbath, que realmente no es un grupo que represente al movimiento hippie, sin embargo, tenía esa influencia, porque recordemos que pues, los hippies estaban totalmente en contra de la guerra de Vietnam, que es precisamente en todo este periodo de la invasión británica, cuando se escuchaba incluso en Vietnam, ¿no? Pues ahí pueden ver en la película de Buenos Días Vietnam, con Robbie Ujú. Williams, y ahí salen todas estas, bueno, muchas de estas canciones de las que estamos platicando. Sí, curiosamente utilizaban pues a este nuevo ritmo como forma de expresión, literalmente para decir lo que, lo que pensaban, porque antes las canciones eran muy diferentes, ¿no? Podemos ver en canciones como los Beatles, que son canciones como con temas muy diferentes, a diferencia de ahorita, ¿no? De que ya es una canción, bueno, son letras incluso que van más en parte a protesta, eh, más a qué es lo que están sintiendo en ese momento, una manera más de desahogarse. Sí, y de expresar su descontento y de cómo la sociedad se estaba formando entonces. Y fue un momento de transición también en muchos sentidos, amigos, porque estamos hablando de la primera generación después de la Segunda Guerra Mundial, generación joven, que tenía por primera vez autonomía, dinero propio y muchas oportunidades de frente a ellos. Así que obtuvieron esas oportunidades a través de la música, del arte y dijeron, no nos gustan los valores del pasado porque eso nos llevó a la guerra, no queremos más guerra. Y hoy estamos aquí para cambiar el mundo. Si se cambió o no de forma positiva o permanente, o si el movimiento Flower Power realmente tuvo impacto, eso ya lo decidirá cada quien. Yo personalmente considero que no tuvo el impacto que ellos pensaban y fue un movimiento fallido, pero de que el rock y lo que generó en la cultura y cómo vemos hoy en día a las generaciones jóvenes, viene de ahí, lo seguimos viendo hoy en día y tiene importancia y valor para que entendamos no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde nos dirigimos y qué valor y qué importancia le estamos dando a la juventud, a sus costumbres, a sus usos, a su forma de expresarse y qué tanto hoy en día está este clásico choque de generaciones que vemos en películas, series de televisión, como en Volver al Futuro, ¿no? Donde Marty choca con sus padres, los padres de Marty chocan con sus abuelos. Hoy en día pareciera que más bien padres e hijos comparten ciertos gustos musicales, hablan de bandas, hablan de rock, pero por eso mismo digo que la influencia social del rock, pues la seguimos viviendo y nos sigue transformando hoy en día, ¿no? Digo, cada quien pensará diferente, no sé tú qué piensas, mi buen Masacre, pero creo que va por ese lado, ¿no? Sí, bueno, yo difiero un poquito de lo que acabas de decir, en el sentido en que no creo que el movimiento del Flower Power haya sido tan chafa o que no haya tenido éxito. Yo creo que sí tuvo éxito, pero no como ellos querían. O sea, tuvo un éxito distinto. Porque, vamos, por ejemplo, el tema de la liberación sexual y de
y de todos somos iguales, digo, aunque todavía es un tema que es vigente el de que todos somos iguales, pero la liberación sexual sí fue a partir de ese movimiento, o sea, porque antes de eso había muchas cosas del lado sexual o de esta parte del ser humano que eran muy mal vistas, ¿no? O sea, por ejemplo, tener sexo antes del matrimonio y era como un tabú, o que, por ejemplo, pues, digo, ahorita que está otra vez muy en boga esto de que el feminismo, pues bueno, el feminismo desde los hippies, o bueno, desde esa época ya había mujeres que realmente estaban peleando por este movimiento, pues, cuando quemaron los brasieres ahí en una universidad en Estados Unidos, que precisamente era como simbólicamente el liberarse de la opresión de la sociedad, porque no era el Eso lo patriarcado, viste era en Los Simpson, güey. era la sociedad. Eso lo hizo Mark. Sí, lo hizo March, pero es real, sí, sí pasó, no recuerdo en qué Y es universidad, una pero sí, sí parodia, ¿no? pasó. Sí, es una parodia, pero sí pasó. Y era representación a eso, ¿no? A la liberación de las mujeres, porque también las mujeres en esa época tenían aún mucho menos, si ahorita se está quejando de que no tienen derechos, bueno, en esa época tenían todavía mucho menos. Y Creo que ni todavía eran siquiera podían votar, ¿no? O eso en fue, algo, fue un poquito En muchos antes. lugares, sí, en muchos lugares, señor, todavía así no es, había votación para así ellas. es. Y el que ellas estuvieran involucradas en la vida política, por ejemplo, tampoco era como muy bien visto. Hasta Y en la que, vida laboral, ni en la laboral, exacto, hasta que en el movimiento hippie se empezó a dar también importancia y trascendencia a estos derechos de las mujeres en este caso, ¿no? O sea, vamos, por eso te digo, creo que el movimiento del Flower Power sí funcionó. No, tal vez no como ellos, como lo esperaban ellos en ese momento, ni tal vez en los rubros que ellos esperaban, que eran los más fuertes, por ejemplo, pues en No Más Guerra, pues eso, digo, era una utopía en realidad, pero creo que en todo lo demás, que era esto de la libertad de expresión, la libertad de la mujer, los derechos de todos iguales, creo que en eso sí tuvo un impacto. Pues sí, muy justamente se rompieron varios tabús, que uno es ujú, todo lo relacionado con la sexualidad, era un tabú ujú. marcadísimo, era algo que simplemente no se hablaba. Eh, temas, temas como muy cerrados de segregación y cosas así, también que era como muy tabú, cosas que, digamos, todo el mundo sabía, pero nadie mencionaba, también fue algo que se rompió al estar expresándote como piensas las cosas, justamente fue ese eh, punto de quiebre donde se terminó abriendo de muchísimos temas. Sí, Así es, y aunque parece que nos estamos desviando del tema, este, pues en realidad no, porque también todo esto en esta época de los 60, digamos del 65, como 10 años, ¿no? Del 65 al 75, si quieres verlo así, todo esto del rock and roll era no solo el escuchar la música o la música que escuchaba, sino también se volvió como un estilo de vida, ¿no? O sea, como el que la música que escuchabas también representaba tus ideales, también representaba la forma en que tú te sentías como joven, la forma en que lo que tú pensabas como joven y lo que querías para tu futuro. y estamos hablando aquí de otro tipo de expresión del rock, ya que hablábamos, gracias a mi querido Ork, del movimiento psicodélico, de otros tipos de música rock que venían y de la influencia del blues y todo ello. También la música de protesta aquí encontró un camino en donde bandas como Jefferson Airplane, incluso que sonaban así pesadas y psicodélicas, también se daban su oportunidad de protestar, o gente como John Baez, en fin, el mismo Bob Dylan, utilizaban la plataforma que les daba el rock para protestar, ya sea la inseguridad, la falta de derechos civiles para las personas de color, la guerra, en fin, cualquier tema era bueno y apto y podías hacer una buena canción al respecto y tocar a las personas. Y por eso mismo también uno de los momentos cruciales del rock llegó en 1968 con el Festival de Monterrey, el famosísimo festival de música de rock. ¿Cómo era? Rock, amor y medio ambiente, creo le llamaban,
que era el Festival de Monterrey, y que no hubiera sido posible de no ser por otro evento también que ocurrió ese mismo 68, pero meses antes en Nueva York, en Woodstock. Y son esos dos testimonio del poder de convocatoria del rock y de la capacidad que tenía para unir las sensibilidades de las personas, pero también sus mentes, porque hubo de todo, desde la forma de protesta muy criticada de Jimi Hendrix tocando el himno nacional de los Estados Unidos con su guitarra. Y si no han escuchado eso, amigos, los invito a que vayan allá a YouTube y que pongan himno de Estados Unidos, Jimi Hendrix. No, es otra cosa cómo lo toca, porque incluso con su guitarra la toca de tal forma que hace que en la parte del, pues, ¿cómo le diríamos? El coro, ¿no? Del himno, donde habla de, de las praderas y no sé qué tantas cosas en el himno, hace que suene como si cayeran bombas, como las bombas que estaban detonando sobre Vietnam, ¿no? Entonces, incluso de esa forma hacían protesta. Entonces, ahí Sí. estamos hablando de la fuerza de estos festivales. Y que como, perdón, iba a decir, y que como tú dices, que como una olita de una piedra que tiras al río, ha llegado hasta ahorita, porque lo han Sí. parodiado en Los Simpson e incluso lo parodian en la película de Cars, en la primera, si te acuerdas. Cuando llegan, está la combi que es toda hippie y el Sí, Jim que mate. es el militar, ajá, y hizo la bandera de Estados Unidos y el hippie empieza a tocar, o bueno, salen las notas que precisamente mencionas de Jimi Hendrix, ¿no? Y estoy hablando de la película de Cars, que fue de qué, del 2000 y algo. 2005 tal vez. Ajá. O sea, hasta ese, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que tú mencionas, ese impacto, todas esas cosas que sucedieron, que llegan hasta ahorita. ¿Tú, Jorge, ibas a mencionar algo, mi amigo? Sí, que no solo es un fenómeno musical, sino terminó siendo un fenómeno cultural a nivel de sociedad y todo. Tanto Sí. que fue la repercusión y la influencia. Y la influencia, o sea, si no hubiese sido por Woodstock y esa unión de hippies por hippies para hippies, porque estamos de acuerdo que Woodstock fue un evento gratuito y digo, es el precursor de eventos como hoy en día tenemos Coachella o tenemos este evento del Glastonbury, ¿no? En Inglaterra. Pero el caso de Woodstock fue como uno y único, irrepetible. Fue un evento gratuito que tuvo mucho de pues, falta de logística y demás. Pues obviamente consumo excesivo de drogas, falta de planeación de cómo iban a tocar las bandas. Hubo bandas que se extendieron, o sea, Grateful Dead, que es una banda conocida por ser muy progresiva, ¿no? Pues obviamente sus sets eran enormes, duraban bastante y ya era hora de que siguiera la banda. La siguiente banda no apareció a tiempo, se recorrió el horario, ¿no? Llegaron tarde muchos, o sea, hubo muchos problemas. Muchos de ellos se repitieron en Monterrey, pero a fin de cuentas dejan como testamento ese deseo de llegar a tantas personas como fuese posible y que ya no nada más la radio o la televisión eran los medios por los que pueden llegar, porque también se daban cuenta que estaban muy censurados, desde no pongas esta canción porque como que alude a las drogas, hasta pues no podemos poner esta banda porque está vetada del estudio de aquí de televisión, no la podemos poner en el show de Ed Sullivan, por ejemplo, como lo hacían los Beatles. Entonces, ¿cómo podemos llegar a las personas? Con un festival, ¿no? Todo ese tipo de movimientos y ese tipo de iniciativas fueron los que mantuvieron al rock con vida durante, digamos, la segunda mitad de los años 60, la transformaron y la llevaron adelante en los años 70 y culminaron, por ejemplo, en la ideología del punk. Hazlo tú mismo, ¿no? Sí. Si nadie más lo puede hacer, hazlo tú. Sí, básicamente fue un festival en el que aquellos que lo idearon fue, pues vamos a hacer un festival para precisamente expresarnos y, digamos, mandar este mensaje de nuestro movimiento. No, pues ¿cómo lo hacemos? Pues, no sé, llámale a Jimi Hendrix, llámale a este otro. Pues vamos a juntarnos, ¿no? A varias bandas del movimiento. ¿Dónde? Pues vamos a hacer aquí. Va, pues. Y luego, pues para llamar gente, no cobres.
Sí. Deja entrar pues, a todos, ¿no? El chiste es mandar el mensaje. Bueno, ¿y cómo entran las bandas? Pues no sé, ya veremos el mismo día. Y supongo que fue ese tipo de, como de ir soltando ideas, que por eso se ve la falta de organización como tal y cada quien hacía lo que se le antojaba. Entonces sí fue más como reunión de cuates, no sé, invítate a este güey y invítate a ver si quiere venir a tocar este cabrón y demás. Y ya a la hora de la hora, pues ya, órale, como salga. Ujú. Sí, Sí. y que ahí a mí me gustaría mencionar dos cosas. Primero, pues México, como en los mejores eventos, en representación del México, pues ahí estuvo Santana en Woodstock, Carlos, ¿no? por Ah, supuesto, sí. Carlito Santana ahí anduvo, entonces México estuvo presente. Y la segunda, pues que tuvimos nuestra versión mexicana de de Woodstock, Woodstock, que en fue a Avándaro. Bandaro, ajá, en el 71, y que también tuvo una trascendencia en la sociedad mexicana porque a raíz de ese festival, que se llamó en realidad el Festival de Rock y Ruedas, porque originalmente iba a ser una carrera de autos con algunas bandas de rock que habían invitado, pero a la mera hora fueron más bandas de las que pensaban y fue más gente de la que pensaban, y pues al final acabaron cancelando la carrera y ya nada más se volvió un festival de rock, pero donde el gobierno mexicano se dio cuenta de, como bien acaba de decir Ding Dong, del poder de convocatoria que tiene el rock and roll, y se asustaron y decidieron prohibir el rock and roll en México, ¿no? Y la Sí. Y censura que había en esa época, además, también. así es, y que estuvo vetado desde el 72, 73, todo el resto de los años 70 hasta por ahí del 86, cuando volvieron a dar permiso de que vinieran a ver festivales de rock en México, que vino el primer masivo otra vez así, ya en un estadio propiamente, pues fue con Rod Stewart en Querétaro, este, pero que antes de eso habían estado prohibidos, ¿no? Y que el rock and roll prácticamente era pues era una época de represión en México, y que andar greñudo o ser estudiante en esas épocas en México era casi como ser delincuente, ¿no? Que te Ujú. desaparecían, que pasó lo del halconazo, pasó lo de, bueno, ya había pasado lo de Tlatelolco, Sí, y justamente fueron las secuelas de Tlatelolco. así es, así es. Entonces, pues bueno, o sea, también en México tuvimos nuestra dosis de influencia rock and rollera, que afectó pues realmente la sociedad, ¿no? A toda la sociedad. Y que no fue el único país, tristemente también en Francia hubo revueltas estudiantiles que acabaron con arrestados, desaparecidos, golpeados y demás, que se le conoció como el Mayo Negro en el año 68, me parece, y que también culminó en una prohibición casi completa del rock como expresión de arte, y que pues también generó el descontento de la sociedad. O sea, en todos lados se cuecen habas, amigos, no nada más aquí en México, también otros países que consideramos hoy en día avanzados. Digo, también venían de, de, de la dictadura de Charles de Gaulle, ¿no? O sea, muchos lo adoran, mis respetos para todos los franceses, pero una de las verdades es que muchos también se sintieron muy oprimidos por su régimen, ¿no? Entonces ahí se los dejo, amigos, ustedes hagan sus Sí, conclusiones. bueno, es que Charles de Gaulle también recordemos que fue de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente, la generación anterior, sí, la generación anterior, la que realmente vivió la guerra, pues lo idolatraba. El aeropuerto tiene el nombre de ese güey, el aeropuerto de París, así se llama, Charles de Charles de Gaulle. Gaulle, sí. Entonces, pues bueno, eran otras épocas y eran muchas cosas que sucedieron, pero es un ejemplo más de cómo el rock and roll, eh, esta, este, esta evolución de lo que pasó con los Beatles hasta, digamos, ya los ochentas, cuando ya, bueno, finales de los setentas, principios de los ochentas, ya con la música disco, con el punk, con el new wave, con eso que ya hablaremos más adelante, pues fue realmente un movimiento de arte, porque la música pues es un arte, un movimiento cultural, porque la música también es cultura, que influenció pues realmente a todo el mundo, no solamente Estados Unidos, digamos que ahí es donde más se reflejó en Estados Unidos y en Inglaterra, pero que fue algo que
que tuvo su efecto en todo el mundo, ¿no? En la sociedad mundial, y muchas de las cosas que ahora vivimos y que se nos hacen normales, pues tuvieron sus orígenes en esa época. Sí, y tristemente, amigos, lo que empieza con una chispa fuerte, rápida e impulsiva, pues tiene que terminar de cierta forma igual. Y tristemente para muchos, esta primera etapa del rock, donde vimos su nacimiento y un poco de su crecimiento con el poder de Jimi Hendrix, del mismo Eric Clapton y de otras bandas, concluyó para muchos el 31 de diciembre de 1969, cuando los Rolling Stones decidieron hacer su propio Monterrey, porque tenían el poder para hacerlo, y todas ustedes, bandas, chinguen a su madre, nosotros somos los chidos aquí. Y decidieron en la ciudad de Nueva York, bueno, no, más bien en el estado de Nueva York, en la parte de Altamont, que tenía un autódromo, hagan de cuenta como los hermanos Rodríguez, pero allá, y así más grande, obviamente, crearon su festival, el Festival de Altamont, donde ellos estarían tocando junto con otras bandas, pero donde ellos son los estelares. Tristemente, en ese momento no había la logística ni la planeación para un evento masivo de esta envergadura, y erróneamente fueron aconsejados: contraten para seguridad a los ángeles del infierno, esos motociclistas californianos, salvajes, rudotes, como el estereotipo que nosotros vemos del motociclista en las películas y en las series. Y tristemente concluyó el evento con una muerte entre la audiencia, y se ve claramente el video. Busquen por ahí en YouTube Altamont, y ahí se puede ver cómo uno de los ángeles del infierno saca un cuchillo y acuchilla a un joven de color, y este muere por falta de atención médica. No podían llegar las ambulancias, hubo caos y desastre, y con ello se le da fin a este movimiento, a este inicio del movimiento, y le permite evolucionar y convertirse en algo más. Después de esto vendría una nueva época de un tipo de rock mucho más artístico, con bandas como Television, como Roxy Music, bandas como la misma Pink Floyd, que evolucionaría de este inicio del rock, saldría de ahí, de ese rock psicodélico, y entraría a una nueva faceta de lo que le llamaron a ellos Space Rock, similar a lo que hacía David Bowie y otras bandas. Muchos dicen que este evento trágico es lo que le permitió al rock and roll, al rock mejor dicho, evolucionar, salir de ese estado de gestación, digamos como una larvita, y pasó a ser este nuevo fenómeno que abarcaría todavía más, se ampliaría más en sus horizontes, y por supuesto también por ello abarcaría a un público mucho más grande. ¿Cómo ven ustedes, amigos, esta idea? ¿Ustedes creen que así haya sido, o que fue nada más una evolución natural? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo sí lo veo más como una evolución natural. Sin embargo, creo que sí, el detonante para que, como tú dices, esa larva saliera de su crisol, del capullo en el que estaba, pues fue esta situación que sucedió con los Stones y los Hell Angels. Que bueno, yo no sé a quién se le ocurrió, si ya sabían que, bueno, en fin, ¿no? Es como si hicieras, no sé, güey, un festival ahorita y dijeras, güey, pues tráete al cartel de Sinaloa, güey, que haga ahí, que te haga la seguridad. No mames, güey, o sea, pero bueno, ¿no? O sea, digo, creo que volvemos a lo mismo. También era una época de experimentar, eran inexpertos en muchas cosas que ahorita estamos acostumbrados, se realizaron por primera vez en esa época. Digo, es la realidad. Entonces, pues sí, yo creo que eso ya más bien, ya fue nada más como el detonante, ¿no? O la gota que derramó el vaso, como quieran verlo. Pero creo que de todos modos, si eso no hubiera pasado, sí hubiera sido una evolución natural del rock, lo que sucedió después, ¿no? Porque ya venía empujando eso pues para salir. Creo que todo eso es como cíclico, ¿no? Y entonces, comienza, tiene un apogeo, cae y surge de eso, de donde cae surge algo nuevo, ¿no? Y que Sí, normalmente pues es la corriente musical que ya viene empujando. Y casi siempre hay un evento que es el punto de inflexión justamente para que se dé este cambio. Así es. Uh-huh. sí. Y tristemente, después de eso, pues tenemos el año 70, donde vienen pues un montón de cambios
que podríamos incluso llamar sísmicos, como la separación de los Beatles, la muerte de Jimi Hendrix, la muerte de Janis Joplin, la muerte de Jim Morrison. Entonces, con todo esto dijeron, ya, güey, ya, se acabó. Vamos a darle paso a algo nuevo, ¿no? Y entonces así como que ya, güey, mira, ya, valieron madre los chidos, ahora vamos a crear algo diferente y vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Y me parece que muchas bandas que estaban vigentes desde el año 65 hicieron una buena transición, como los mismos Rolling Stones, como Pink Floyd o Led Zeppelin. O Black Sabbath. Black Sabbath. Y hubo bandas que se crearon en esa nueva década, ¿no? Estamos hablando que de los años 1970 a 1980, toda esa década, hubo una generación de bandas como Queen, que crearon un nuevo sonido y también tuvieron un impacto diferente. Si no fuera por personalidades como el mismo David Bowie o Queen, no tendríamos hoy eventos masivos en estadios, porque recordemos que antes los conciertos eran más bien lugares más cerrados. Y sí, los Beatles dieron un concierto en un estadio de béisbol, pero estamos hablando de que ahora los conciertos en estadios son masivos, increíblemente grandes, ¿no? Y eso se lo debemos a gente precisamente como Queen y como David Bowie, que se crearon en esa de los 70. Bruce Springsteen, que digo, ahorita a lo mejor ya no es tan conocido, pero era el rey de los conciertos masivos. Rey, sí, definitivamente, ¿no? El jefe, por eso le pusieron el jefe. El jefe, por algo le dicen el jefe. Entonces, y tenemos todo esto a partir de los años 70. Entonces, hubo bandas que supieron transicionar y otras que se crearon con esta nueva visión en mente y de tratar de hacer algo diferente de lo que había ocurrido en los años 60 y decir, sí, está padre, reconocemos ese legado, pero es momento de hacer algo nuevo, ¿no? Y ahí es como empieza una nueva etapa del rock, de la que también tenemos que hablar después, mis amigos, ¿o no? Sí, correcto. Para otro programa esa época. Sí, así son los 70s y los melenudos. Y los melenudines. Y aparte también dentro de los 70s hablar del punk, amigos, no podemos dejar de lado el punk. Ah, claro, y la música disco y la eterna pelea entre el disco y el rock. Y los inicios de los 70, de la música de heavy metal ya como tal, con el dominio absoluto de Black Sabbath y el dominio también casi absoluto de Led Zeppelin. O sea, amigos, esa década fue enorme y muy buena. Solamente me queda decir que la música disco fue un error. Oye, pero no tanto. ¿Ya viste lo que está haciendo ABBA? ¿ABBA? Sí, ABBA, no, en serio. ¿No has visto lo que hicieron, lo que están haciendo? ¿Siguen vivos? Están vivos, están muy grandes y buscan. No, chavos no están. Todos están vivos en ABBA. Búsquenlo en YouTube. Están dando conciertos con hologramas de ellos. Ah, no manches. Búsquenlo en YouTube, está bien interesante. ¿Como Tupac? No sé cómo está el de Tupac, pero esto es un concierto completo, o sea, todos los éxitos de ABBA, obviamente, ellos en el escenario, pero en holograma. Y ellos se salen ya al final del show, ya salen los originales, como están ahorita, pero todo el show que tú ves, todo el concierto de ABBA, es ellos en holograma. Con ropas de la época, cambios de vestuario, como un concierto regular, pero son hologramas. Es como estos conciertos de los Vocaloids, donde son literalmente hologramas de personajes de anime, cosas así. Es como sí, similar, sí, muy similar, pero creo además que obviamente aquí los que cantan pues son además los intérpretes de ABBA. Y creo que está mejor hecho, chécale ahí en YouTube, hay algunos fragmentos, algunos pedacitos de los conciertos y vas a ver si está como muy sorprendente, Y es ABBA, que es música disco de los 70s. Sí. Lo de Tupac, güey, es Jada Pinkett Smith, güey, nada más disfrazada, no te creas. Como el lado de Pinocho. Ándale. Oye, sí, esa hada gangsta. Sí. Sí, güey. Sí, güey, de magia negra, güey. Está haciendo de magia negra, güey. Antes de que nos vayamos, amigos, ¿algún dato, algún pensamiento, conclusión que quieran aportar para cerrar este tema? Tú primero. Sí, tengo una recomendación justamente de una película que retrata parte de justo de lo que hablamos hoy,
que se llama The Boat That Rocked, o creo que aquí se llamó Pirate Radio, que justamente es más o menos de la época de los 60, 66, entre 66 y 69 más o menos, es donde está ambientada la película, y el soundtrack son bandas justamente de esa época. Está muy buena y muy, muy recomendable. Ahí lo tienen, amigos, si pueden encontrar esa película, véanla. Una recomendación del buen Orco. No le pregunto de qué streaming, porque los canadienses son muy raros, güey, ¿no? Eso sí, no sé si están en streaming, ahorita se los investigo. Y ahí buscamos a ver si está por acá también, en la misma plataforma. Sí. ¿Y tú, mi buen Masacre? No, pues ya nada más que le entren a la música rock, si les gusta, empiecen por lo más clásico, si quieren verlo de esa forma, hay cosas bien interesantes, hay cosas que a lo mejor les van a gustar y pues bueno, si son muy jóvenes, pues nunca es tarde, ¿no? Para agarrar el buen camino y dejar el reggaetón. Agarren el camino del Señor y escuchen rock. Sí, 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 por favor, del señor Lucifer, porque el rock cristiano no es chido. Sí, amigos. Verdaderamente, si ustedes quieren aprender de rock, no cabe más que escuchar a estas bandas que hemos comentado aquí: The Who, The Kings, The Rolling Stones, The Doors, la experiencia de Jimi Hendrix, Janis Joplin. Estas bandas transformaron la música como la conocemos hoy en día. Desde sus inicios muy humildes, muchos de ellos en hacer covers de blues, y pasando por este obligado, esa obligada transformación, ese cambio que tienen que hacer y crear sus propias cosas, sus ritmos, sus melodías han probado resistir el paso del tiempo, y hoy a 60 años seguimos hablando de ellos, seguimos disfrutando de su música. Así que escuchen estas bandas, igual que Orc. Si ustedes pueden ver la película Cuadrofenia, que es aparte una ópera rock también de Who, habla de una de las rivalidades más grandes de la época del rock entre los rockeros y los mods. Este tipo de jovenzuelos vestidos así con ropa muy finolis de traje y con estas motos tipo Vespas, que aparte traían un montón de espejos retrovisores por todos lados, y entre más tuvieras, más chingoneras, ¿no? Y así, seguramente mi buen Masacre sí sabe de qué estoy hablando, güey. Sí, claro, sí, la verdad sí, pero incluso pueden ver, hay un video de Fan Young Cannibals donde sale pues los mods, ¿no? Salen ahí en el video. Entonces también lo pueden buscar en YouTube. Ahí está, mis amigos, ¿ya ven? O sea, hay recomendación para todo, y esa Cuadrofenia está en Amazon Prime, así que todavía la pueden ver. Digo, estaba ahí todavía a principios de este año, así que espero que siga ahí. Vale mucho la pena escuchar este tipo de música porque nos abre horizontes y nos permite también comprender de dónde venimos y toda la experimentación que tuvo que ocurrir para que hoy tengamos la música moderna que tenemos. Así que denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en este show, como siempre, con sus fallas ahí de mi parte, ¿no? Esa fue una falla técnica de mi parte, por eso me perdí un ratito. Pero aquí seguimos y salió bien, ¿no? Entonces, gracias, amigos. Muchas gracias. Próxima semana nos vemos aquí para hablar, para chismorrear de cierto personaje de una galaxia muy, muy lejana que se ha ganado el corazón de los fans nuevamente tras el desastre que fue la secuela de películas que Disney produjo. Y es nada más y nada menos que el Baby Yoda. Ah, no, ¿verdad, güey? Del Mandaloriano vamos a hablar. El Mandalorian, pues el Baby Yoda es lo mismo. Es casi lo mismo, ¿no? Sí, Sí, vamos a hablar del Mandalorian, amigos, así que si ustedes son fans de Star Wars, no se lo pierdan porque va a estar chingoncísimo, y esto va a ser en nuestro primer programa de lo que vamos a hacer, una revisión de las series de Disney Plus que han lanzado de parte de Lucasfilm acerca de este universo de Star Wars que pues todos disfrutamos, ¿no? Este va a ser el primero de esos episodios, va a estar muy, muy bueno. Vamos a chismorrear todo lo que tiene que ver con Pedro Pascal, el ídolo de las jovenzuelas, y el Baby Yoda, el ídolo de todos también. De los jovenzuelos.
Jovenzuelos. Pues gracias, amigos. Se despide Ding Dong. Y por acá tengo al jefe de jefes, pero porque ya está grande, güey. Ya está grande, güey. Mi buen Masacre. Saludos desde la casa donde sale el sol. Y allá perdido en el Canadá, mi queridísimo Orc. Nos vemos acá, ya saben. Está el Rey Orco. Y puede hacer lo que Y quiera. puedo hacer lo que se me antoje, como ven, putos. Por cierto, en la descripción voy a compartir una página donde viene un Big Data de la historia del rock en 100 canciones. Está muy bueno, para que le den un quemón. Ya saben, amigos, aquí siempre les estamos recomendando cosas chidas, así que no se les olvide darle clic ahí en la caja de la descripción para que sepan de qué más estamos hablando, de que exploren, expandan sus horizontes. Ya saben que pueden contar con nosotros para todo ello y recuerden que nos pueden también contactar a través de las redes sociales para decirnos de qué les gustaría que habláramos en este programa que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y sin más por el momento, nos despedimos hasta la próxima ocasión. ¡Córrela, mi querido Orc!